Buenos días. Vamos a continuar con lo que estamos estudiando en estas clases sobre la segunda unidad, análisis de la empresa. Lo que estamos estudiando desde hace más o menos una clase es lo referente a maximización de beneficios y minimización de costos. Lo que queremos también enfatizar al analizar esta unidad es establecer un análisis comparativo entre la teoría del consumidor, análisis de la empresa, y análisis del consumidor. Mucho de lo que hemos visto en análisis del consumidor tiene bastantes similitudes con análisis de la empresa. En esta diapositiva tenemos el problema primal y dual, ¿no? El problema del primal consiste en maximizar la utilidad El problema del primal consiste en maximizar la utilidad sujeto a que el gasto en los bienes sea menor o igual al presupuesto. ¿Ya? El problema primal. En este caso, en consumidor nosotros sabemos que conocemos los precios, el vector de precios, P1 y P2, y el presupuesto, W. ¿Cuáles son las incógnitas, las variables de decisión? X sub Y. ¿Cómo resolvemos este problema del consumidor? A través del método de multiplicadores de Lagrange. Utilizando el método de multiplicador de Lagrange, nosotros determinamos las cantidades demandadas de los bienes 1 y 2, lo que se llaman las demandas marshallianas, en honor al economista británico, profesor de Cambridge, Alfred Marshall. Entonces, esto es lo que nosotros hicimos, el problema del primal. Pero cuando el consumidor está cuando el consumidor está maximizando utilidad, también está minimizando el gasto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el primal? Maximizar la utilidad. Y el primal consiste en minimizar el gasto. Y el gasto es el presupuesto. El presupuesto saben que es el precio por la cantidad, sujeto a que alcancemos un determinado nivel de utilidad planteado como objetivo. En este caso, también para resolver este problema se utiliza el método de multiplicadores de Lagrange o Kuhn-Packer. Resolviendo este problema, ¿qué vamos a determinar? Las demandas hicksianas, en honor al economista británico John Hicks. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hemos hecho en el problema del primal. Lo que vamos a hacer en estas clases es el problema del dual. Ya. Entonces, entonces, el problema del primal entonces consiste en maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria que determinamos las funciones de demanda ordinarias, o lo que se llama la demanda marshalliana. Por otra parte, el problema del dual consiste en minimizar el gasto, la función de gasto, sujeto a alcanzar determinado nivel de utilidad. ¿Ya? Este es un esquema resumen donde se muestra lo mismo que hace rato. Primal, dual. ¿No? Primal decíamos maximizar la utilidad sujeto a que el gasto en el bien 1 y el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Menor o igual al presupuesto. Y la restricción de no negatividad. Ustedes conocen esto. ¿Cómo resolvimos esto? Lagrange. Determinamos las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2. Y las cantidades demandadas de los bienes dependen del vector de precios y del presupuesto. ¿Ya?
Y a partir de las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2, podemos determinar la función directa de utilidad, U asterisco. Y la función directa de utilidad depende del vector de precios y del presupuesto. Ya, fíjense, las flechas están indicando lo que había que hacer para determinar la función de utilidad directa. Por una parte, a través del enfoque del primal. Por otro lado, a través del problema del dual, el problema del dual consiste en minimizar el gasto. ¿Y el gasto qué cosa es? El presupuesto. El presupuesto es la multiplicación del vector de precios por la cantidad, sujeto a que alcancemos determinado nivel de utilidad planteado como objetivo. Igual, la restricción de no negatividad. Las X tienen que ser mayor o igual a 0. Resolviendo este problema de minimización del gasto sujeto a la función de utilidad, a través del método multiplicador de Lagrange, determinamos las demandas hicksianas, en honor al economista británico John Hicks. Las demandas hicksianas, a diferencia de las demandas marshallianas, dependen del vector de precios y de la utilidad planteada como objetivo. Reemplazando los valores de las demandas hicksianas, podemos derivar la función de gasto. En realidad, lo que vamos a tener va a ser, vamos a multiplicar el precio por las demandas hicksianas. Multiplicando el precio por las demandas hicksianas, obtendremos la función de gasto. Estas flechas indican lo que hay que seguir, pero también el proceso puede ser inverso. A partir de la función de gasto E, aplicando el lema de Shepard, podemos derivar la demanda hicksiana. Y a partir de la demanda hicksiana, invirtiendo, podemos derivar la demanda marshalliana. Y a partir de la demanda, y acá tenemos la función de utilidad directa. Y a partir de la función de utilidad indirecta, U, derivando la función de utilidad indirecta con respecto a la cantidad, aplicando la identidad de Zoe, podemos derivar las demandas marshallianas. Y a partir de las demandas marshallianas, a partir de las cantidades óptimas, integrando, podemos obtener la función de utilidad directa. Entonces, fíjense, las flechas nos indican que podemos ir de donde nosotros queramos. Obviamente, lo que hagamos va a depender qué dato tenemos. Fíjense, las flechas van en ambos sentidos, ¿no? A partir de la 2, maximizar implica minimizar el gasto. Minimizar el gasto implica maximizar el gasto. Podemos ir de aquí, podemos ir de aquí, aquí y aquí, o podemos ir de aquí, aquí, aquí. Entonces, están indicando las flechas. Entonces, se puede ir de maximizar utilidad a minimizar el gasto, ya sea derivando o integrando. ¿Ya? Este es un esquema bastante completo, pero en realidad nosotros no vamos a ver esto. Si ustedes harían estudios de posgrado, de maestría, sí lo verían, ¿no? Entonces, no sé. Lo que sí vamos a ver es por lo menos esta primera parte. Maximizar la utilidad y minimizar el gasto. Esta parte ya no lo vamos a ver. Eso lo verían en un programa de maestría en economía. ¿Ya? Eso sería, pero de todas maneras es importante que sepan. Nuestro problema dual, maximizar la utilidad, minimizar el gasto. Y después vamos a nosotros, al final, ¿cómo llegamos de aquí a aquí? Es que en realidad el presupuesto es igual a la función de gasto óptimo. La utilidad planteada como objetivo es igual al nivel de utilidad óptimo. Daniel, ¿es el de cada otro? Ya. Eso es, ya. Entonces, este es un esquema completo de lo que es el problema del primal, maximizar la utilidad, y el problema del dual, minimizar la función de gasto. Entonces, las flechas nos indican que podemos ir de donde nosotros queramos a donde sea, pero eso depende de los datos. ¿Cómo? Ya sea derivando, aplicando Lagrange, o ya sea integrando. Por eso llaman ustedes cálculo diferencial, derivadas, y cálculo integral.
integrales. Ya, continuemos. Ya, esto es lo mismo, es el problema del primal maximizar la utilidad. Ustedes conocen esto, es que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Resolviendo este problema, utilizando Lagrange, tenemos las demandas óptimas del bien 1 y del bien 2, que se llaman demandas marshallianas o demandas ordinarias. Esto nosotros hicimos. A partir de las demandas marshallianas, podemos derivar la función de utilidad indirecta, B chica. Y la función utilidad indirecta depende del vector de precios, del P1 y del presupuesto. ¿Ya? A partir de la función de utilidad indirecta, invirtiendo, podemos obtener la función de gasto. Primal. Dual. Minimizar la función de gasto sujeto a la función de utilidad planteada como objetivo. ¿Cómo resolvemos? Con Lagrange. ¿Qué obtenemos? ¿Qué derivamos? La demanda hicksiana o demanda compensada. La demanda hicksiana o compensada, depende del vector de precios de P1 y P2 y de la utilidad. A partir de la demanda hicksiana podemos derivar la función de gasto. Y la función de gasto es la multiplicación del precio por la demanda hicksiana. ¿Ya? A partir de la función de gasto, invirtimos matemáticamente y podemos derivar la función de utilidad indirecta. Ya, eso es. A ver, lo mismo, solamente ahora, lo que ustedes conocen, primal, maximizar utilidad, gráficamente es la elección óptima. Cuando la curva de indiferencia más alejada factible es tangente con la recta presupuestaria. En este punto determinamos las cantidades óptimas de consumo del bien X y del bien Y. Problema del dual, minimizar la función de gasto, el presupuesto, el precio del bien, el gasto en el bien X más el gasto en el bien Y, sujeto a la función de utilidad. La función, fíjense acá, tanto la solución del problema del primal como del dual, la solución son las cantidades óptimas de consumo de los bienes X y Y. En este caso, en la función en el problema del primal, la cuestión es realizar el mínimo gasto, porque el presupuesto porque los recursos son escasos, con el mínimo presupuesto alcanzar la máxima utilidad posible. Eso es en el problema del dos. Dual, con el mínimo gasto, el gasto es el presupuesto, con la mínima cantidad de recursos, alcanzar la máxima utilidad. Eso es el problema del primal. Repito, con el problema del primal o dual del consumidor, con ambos problemas determinamos las cantidades óptimas de consumo de los bienes X y Y. ¿Cómo resolvemos el problema del primal? Ustedes ya saben, utilizando Lagrange. ¿No? Maximizar la utilidad, utilizamos Lagrange. Y utilizando Lagrange, ustedes ya saben cómo, obtenemos la primera condición de la elección óptima del consumidor, que es la relación entre la utilidad marginal del bien X sobre utilidad marginal del bien Y, igual a precio del bien X sobre precio del bien Y. Eso nosotros hemos visto ya. Por otro lado, en el problema del primal, acá tenemos el problema del primal. En este caso, la canasta A es la que optimiza, es la que minimiza el gasto. ¿No? En el punto A, nosotros minimizamos el gasto. Minimizando el gasto, en que minimizamos la función de gasto sujeto a tenemos las cantidades óptimas de los bienes X y Y. En este caso tenemos el problema del dual,
minimizar la función de gasto, el presupuesto, gasto en el bien X más el gasto en el bien Y, sujeto a la función de utilidad. ¿Cómo resolvemos este problema? Utilizando Lagrange. Lagrange Z. Ahora, en la primera parte dice Lagrange introduzca la función objetivo. En este caso, la función objetivo es minimizar el gasto. Entonces, el gasto es el presupuesto. El gasto en el bien X más gasto en el bien Y más lambda de la restricción. Y en este caso, la restricción es la función de utilidad. Pues la restricción acá está, la utilidad, ¿no? Entonces, lo que está en el lado derecho, y después hacemos CPO, condición de primer orden. ¿En qué consiste la condición de primer orden? Saben ustedes, derivar el lagrangiano con respecto a las variables de decisión. ¿Valor de qué variables queremos determinar? Cantidad de consumo del bien X y cantidad de consumo del bien Y. Entonces vamos a derivar el lagrangiano con respecto a X, con respecto a Y vamos a igualar a 0. Entonces, esta es la primera ecuación, derivada del lagrangiano con respecto a X igual a 0. La segunda ecuación, derivada del lagrangiano con respecto a Y. Igualamos a 0 porque en este caso el mínimo global, y en el mínimo global la pendiente es igual a 0. Derivamos el lagrangiano Z con respecto a lambda. Tenemos esta expresión. Entonces, lo mismo que en maximización de utilidad primal, tenemos una ecuación 1 y 2, dividimos la ecuación 1 y 2 y tenemos el valor de Y, es decir, la cantidad consumida del bien Y. Una vez que tenemos esto, reemplazamos en la otra ecuación y tenemos la cantidad consumida del bien X. Entonces, es lo mismo. Entonces, tanto el problema del primal y dual se resuelven ya sea utilizando método de multiplicadores de Lagrange o también con Thaler. Ahora, utilizando eso, en análisis de la empresa también tenemos esa dualidad, que cuando la empresa está maximizando beneficios, entonces el problema de maximización se puede ver como maximización de la producción o minimización de costos. Beneficio, ingreso total menos costo total, ¿no? El ingreso las empresas lo tienen de las ventas, P por Q, ingreso total menos costo total. El problema de maximización de beneficios se puede ver como primal o como dual. Primal consiste en maximizar Q, maximizar la producción. ¿Y la producción de qué depende? Del trabajo L y del capital. Maximizar Q, la producción, sujeto a la función de costos, CT. Y la función de costos CT depende del precio de los factores productivos, salario e interés del capital. Resolvemos este problema utilizando Lagrange. Entonces, fíjense, maximiza la función de utilidad. En este caso es menos lambda del presupuesto, o sea, ha cambiado el orden, es lo mismo. Derivamos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Si dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 2, tenemos esto. Tenemos esto. ¿Ya? Voy a cortar, les vuelvo a mandar la idea.